Vamos a tener ahora la presentación del ingeniero Cerdán. Por favor, Carlos. Un aplauso, por favor, para el ingeniero Cerdán. Bien, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias al Colegio de Ingenieros por el interés en el tema. Muchas gracias a los organizadores. Efectivamente, mencionó el ingeniero Ardito de que se ha venido tratando de hablar sobre el tema y lo que no se mencionó es de que desde el 2015-16 venimos conversándolo en un Google Group y tomando de su presentación algunos elementos. Cuestionaba yo de que se presente datos nacionales, ¿no? Indicando de que, bueno, no hay problema con la minería, que el consumo que hace la minería del agua es 1% o es pequeño y no hay mayor afectación. Posteriormente, también vía correos y en este Google Group indicaba un caso particular, ¿no? Sobre Yanacocha. O sea, si miramos con datos nacionales, pues aparentemente todo estaría bien, pero hay algunos datos respecto ya a un caso puntual, el estudio de caso de Minera Yanacocha, que lleva a cuestionar pues esta mirada indicando de que no está pasando gran cosa con la minería, no hay afectación. Y estos cuestionamientos que se fueron presentando, pues llegó en algún momento a ser tratado con la propia empresa, con la empresa minera Yanacocha, y en marzo del 2017 por fin hemos entablado un contacto directo y saludo la apertura de la empresa para tratar de aclarar algunos de estos cuestionamientos. En este afán la empresa pues llegó a organizar hasta cuatro eventos. Empezamos con una reunión de trabajo con los especialistas de hidrogeología. Esto fue en fecha 8 de marzo del 2017. Posteriormente hicimos una visita a la zona de operaciones del Tajo Chaquicocha para ver cómo es que se manejaba el agua superficial y el agua subterránea en mina. Se hizo también una visita guiada sobre la experiencia de Sierra de Minas, esto en la zona de Maquimaqui. Y culminamos con un taller sobre aspectos básicos de hidrogeología para tratar sobre el modelo hidrogeológico de la empresa. Eso fue 2 días de trabajo. Y efectivamente se han aclarado muchas cosas, pero bueno, se aclararon de que, por ejemplo, el área impactada, perdón, disturbada, que reconoce la empresa es de 38 kilómetros cuadrados, que tienen un modelo hidrogeológico de 240 kilómetros cuadrados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, más datos con los cuales tener insumos para trabajar, comparar y ver qué está pasando. Y es por eso, bueno, de que estoy en este momento para sustentar la tesis que le hice a mi amigo el ingeniero Ardito, indicando de que sí hay afectación significativa a la disponibilidad del agua en el entorno de la mina Yanacocha.
Y ese cuestionamiento se va a sustentar en esta presentación que están viendo. En este cuestionamiento se basa en son 4 pasos. Estos de acá, 3 argumentos y una conclusión. Y esa es la que voy a desarrollar. El primer argumento empieza presentando a la Global Reporting Initiative, la GRI, la cual es una institución internacional que ha emitido una serie de indicadores para que las empresas tengan un estándar con el cual medir el efecto de sus impactos. Y, por ejemplo, por ahí tenemos el indicador EN9 referido a si se afecta o no a una fuente de agua. La Global Reporting Initiative, la GRI, nos dice: una fuente de agua es afectada significativamente cuando se capta más del 5% del volumen total anual medio de su masa de agua, ¿no? Si de una laguna jalo más del 5%, estoy afectándola significativamente, eso es lo que significa. Si de una quebrada, del volumen que tiene esa quebrada, capto más del 5%, afecto significativamente. Si de una masa de agua subterránea capto más del 5%, estoy afectándola significativamente. Eso es lo que nos indica este estándar, ¿no? Entonces, tomamos nota de este primer argumento. Segundo argumento, me dice, ya referido a los datos ya de la empresa, del estudio de caso, el volumen promedio de agua subterránea captado anualmente en la mina Yanacocha es de 24.5 millones de metros cúbicos de agua. Luego vamos a ver el detalle de estos valores, ¿no? Que tal vez no nos imaginamos cuánto es 24 millones de metros cúbicos. Bien, entonces, la mina capta 24 millones de metros cúbicos de agua. Tercer argumento, el volumen promedio de agua infiltrada en las cuencas afectadas por la mina Yanacocha es de 60 millones de metros cúbicos. Les decía, la mina Yanacocha tiene un modelo hidrogeológico en el cual considera las cuencas que impacta directamente y, reitero, son 60 millones de metros cúbicos los que se infiltran en esas cuencas. Ergo, el agua subterránea captada es el 41% de lo infiltrado en estas cuencas. Entonces, la captación de agua subterránea en la mina Yanacocha produce una afectación muy significativa en la cantidad de agua subterránea de las cuencas impactadas, ¿no? Va como una secuencia lógica este razonamiento. Reitero de que el marco de referencia es la Global Reporting Initiative. Es que necesitamos un marco de referencia para saber si una cantidad es significativa o no. Si no tuviéramos este marco de referencia, alguien podría decir, no, pues con 10% todavía me aguanta, me soporta una fuente de agua. Otro podría decir 15, 20, o sencillamente no tendríamos un valor con qué comparar, ¿no? Pero, a ver, vamos viendo los detalles de esto. Vamos repasando y precisando cada uno de estos argumentos. Respecto a los indicadores de la GRI, les indicaba, son N indicadores. Los 3 más resaltantes, el indicador EN8, captación total de agua según la fuente. Este indicador detalla a las empresas cómo es que deben precisar cuánto están captando, por ejemplo, de agua subterránea, cuánto de agua superficial o de otras fuentes. Tenemos también de interés para este tema el indicador EN9, referido a las fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua, ¿no? El que les comenté. Y también un indicador de interés, el EN22, referido al vertido total de aguas según su calidad y destino. O sea,
la GRI también le dice a las empresas, mide cuánto estás vertiendo al ambiente, ¿no? Y para que tengas en cuenta. Respecto entonces a estos indicadores, el de principal interés es el EN9. Y permítame leer la relevancia de este indicador, tal y cual está escrito en la guía GRI. La relevancia indica las captaciones de agua de cualquier sistema hídrico pueden afectar al medio ambiente mediante la bajada del nivel freático, la reducción del volumen de agua disponible para el consumo o cualquier otra alteración de la capacidad del ecosistema para desarrollar sus funciones. Dichos cambios pueden repercutir sobre la calidad de vida en un área determinada y tener consecuencias económicas y sociales, ¿no? Entonces es un indicador muy importante en esta guía GRI. Además, permítame seguir leyendo, tiene nos indica cómo es la recopilación de este indicador. En la recopilación dice, indique qué fuentes de agua se han visto afectadas de forma significativa por la captación de agua por parte de la organización. Para considerarlas significativas, las captaciones deben cumplir al menos uno de los siguientes criterios. Son 5 criterios. El primero, captaciones que suponen más de un 5% del volumen de agua total medio de cualquier masa de agua. Ya les había mencionado este. Tenemos ahí un indicador cuantitativo con el cual poder comparar, disculpen la redundancia, y tomar un criterio de decisión para saber si es o no significativa una afectación. Hay otros criterios. Uno de ellos, también interesante, y dice, la fuente de agua tiene un alto valor en términos de biodiversidad, perdón, ese no. La fuente de agua tiene un alto valor o importancia para las comunidades locales y los pueblos indígenas. Un indicador social es un tanto cualitativo, subjetivo, ¿no? Pero que también nos hace pensar sobre los conflictos socioambientales que ha habido. No voy a trabajar sobre ese criterio, solamente sobre el primero, sobre el 5% de captación de una masa de agua. Entonces, continuemos. La fuente de información para esta ponencia y el análisis en general que he venido desarrollando y con el cual le decía a mis interlocutores, el ingeniero Ardito, entre ellos, es la propia información de la mina Yanacocha, disculpen la redundancia, es la fuente de información, ¿no? Principalmente los reportes de sostenibilidad que se han hecho bajo los estándares de la Global Reporting Initiative, y eso ha venido haciéndose desde el año 2008 a la fecha. Se tienen los reportes del año 2008, pero hasta el año 2016. El reporte del año 2017 estimo que debe estar saliendo a mediados de año todavía. Algunas otras fuentes de información han sido los propios EIAs, también algunas otras presentaciones en las cuales hemos compartido con algunos colegas de la mina. También lo que vimos en el curso de hidrogeología que mencioné, en el cual ingeniera Katy Sesmero nos ilustró muchos aspectos sobre la hidrogeología. Pero entonces, bueno, aclarado cuál es la fuente de información, veamos entonces el argumento 2. Decía de que el volumen promedio de agua subterránea captada anualmente en la mina es de 24,5 millones de metros cúbicos, ¿no? Pero para ello, bueno, vamos a conocer la mina Yanacocha. La mina Yanacocha tiene una extensión de 151 kilómetros cuadrados, más o menos ese polígono amarillo que se ve en la pantalla. Para nosotros los cajamarquinos se nos puede fácil tener una idea de qué tan grande es si lo comparamos con la ciudad de Cajamarca, que está en la parte inferior. La ciudad de Cajamarca tiene una extensión de unos 15 kilómetros cuadrados. Les decía que la empresa Yanacocha tiene unos 131 kilómetros cuadrados, con lo cual tenemos una relación de que la mina Yanacocha es unas 9 veces más grande que la ciudad de Cajamarca.
para ver un detalle sobre la mina Yanacocha. Tenemos ahí un acercamiento en la cual se puede ver las zonas disturbadas, esas zonas claras, y también los pads, esas manchitas rosadas, en las cuales se coloca el material de lixiviación. Tenemos por allí también unos puntitos celestes que son los famosos DCPs, los puntos de control de descarga, en los cuales se descarga el agua al ambiente. Ya funciona. Bien, esto tal vez a la gente acá en Lima no nos ayuda a visualizar qué tan grande es la mina, así que hice un ejercicio y si traslado Yanacocha a Lima, ¿cómo queda? ¿No? Hice esa comparación. Entonces, tenemos la zona de la mina Yanacocha superpuesta en la provincia de Lima. Y vemos de que es tan grande y que abarca algunos distritos por completo como Breña, Magdalena Vieja, Jesús María, parte de La Victoria, por acá el Agustino Santanita, etcétera. No se preocupen, Miraflores no está considerado. Proyecto Conga también por la parte superior derecha. Entonces, con esto podemos tener una idea de qué tan grande es la mina Yanacocha, ¿no? Para ver cuál es la preocupación también de los cajamarquinos respecto a esta mina. Ajá. También había hablamos mucho sobre cuánto es 1 millón de metros cúbicos de agua. Ahí tuve un problema técnico, estaba dibujado el Estadio Nacional para ilustrar esta parte, ¿no? Así que bueno, lo imaginamos. 1 millón de metros cúbicos de agua es equivalente a, si tenemos el cascarón que envuelve al Estadio Nacional, si llenamos de agua ese cascarón del Estadio Nacional a una altura de 25 metros de agua, eso es más o menos 1 millón de metros cúbicos. Tengamos en mente de que el Estadio Nacional tiene una elevación de 35 metros, solo 10 metros faltaría por llenar. Tiene un área de 4 hectáreas, ¿no? Y bueno, eso es 1 millón de metros cúbicos. Es relevante esta cantidad porque esta unidad la utilizamos en diversas partes de esta ponencia para ilustrar estas cantidades de agua. 1 millón de metros cúbicos en Cajamarca también significa la cantidad de agua que se necesita para abastecer a la ciudad, a nuestra ciudad, la cual tiene 300.000 habitantes más o menos, considerando una dotación de 120 litros por persona por día, ¿no? Entonces, con 1 millón de metros cúbicos abastecemos a mi querida ciudad de Cajamarca. Bien, entonces ese fue el vistazo de las comparaciones y entremos de lleno a ver los datos. Ya. La captación del agua, según el origen, les decía, establece de que la empresa haya tenido que estar midiendo cuánto capta de agua superficial y de subterránea. Y por ejemplo, a ver, en el año 2008 el agua superficial era de 19 millones de metros cúbicos y la subterránea de 11 millones de metros cúbicos. Ha ido evolucionando, tenemos por allí un 2013 interesante, un pico en el agua subterránea captada, no en la superficial, 38 millones de metros cúbicos, 38 meses de agua para Cajamarca, y solo 15 millones de metros cúbicos de agua superficial. Bueno, todo este balance lleva a determinar de que en promedio la mina Yanacocha capta de agua subterránea 24.5, bueno, acá está redondeado en 25 millones de metros cúbicos, y de agua superficial 16. Esto hace más o menos un promedio de 40% de agua superficial y 60% de agua subterránea. Es más el agua subterránea que la superficial, la cual se capta en la mina. ¿Qué más nos dicen los indicadores GRI? También se mide la cantidad de agua que se vierte al ambiente, les indiqué, y igualmente desde el año 2008, a ver, se captó en total, esto es superficial y subterránea, 30 millones de metros cúbicos,
y se descargó 29 millones, ¿no? Por allí también habían considerado la empresa había considerado un valor de cuánto consumía la actividad minera. Por ahí decía 2 millones de metros cúbicos. En el año 2009 consumía 1.5 millones de metros cúbicos, 2010 2.14 y después dejó de registrar ese valor. Así que lo que hice fue comparar captación y vertimiento. Y eso también lleva a algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, a ver. Han habido casos en los que se captó 41 millones de metros cúbicos, pero se hizo un vertimiento de 46, ¿no? 5 millones extras. ¿El agua, la mina produce agua? Claro que no. Esto sencillamente es el efecto de la regulación en el reservorio San José, ¿no? Se captó, se tuvo en stock, por así llamarlo, y se virtió luego. Ahora, estadísticamente llegamos a los promedios, de que se capta 40 millones de metros cúbicos y se vierte 40 millones de metros cúbicos. En conclusión, la mina no consume agua, ¿no? Consume un poquito, ¿no? Está perdido por ahí ese valor. Ahora, el cuestionamiento es no al consumo. Yo no he cuestionado de que consuma excesivamente el agua. El cuestionamiento es de que drena el agua subterránea, la capta y la regresa, dice la empresa, la regreso al ambiente, pero bueno, vamos a ver cuáles son esas condiciones para el regreso al ambiente. Algo interesante también, estas barras verdes, estas barras verdes son las autorizaciones que se tenían para la descarga. Y la Autoridad Nacional del Agua en el año 2013 pues brindó una autorización para que la mina Yanacocha pueda descargar 90 millones de metros cúbicos al ambiente. O sea, la empresa ha estado trabajando con un factor de seguridad del 100% más o menos, en promedio, ¿no? Yo veo ahí algo un tanto cuestionable ya desde las autorizaciones que se dan desde el Estado. Estoy asegurando el 100% de posibilidad de que la mina no se inunde, ¿no? Habrá que ver cómo se hicieron esos cálculos. Bien, entonces así está la figura por acá. Respecto a captaciones, nos quedamos con que son 24 millones y medio en promedio los que capta, y ahora veamos el volumen promedio de agua infiltrada en las cuencas afectadas, ¿no? Decía que son de 60 millones de metros cúbicos. ¿Cómo se obtuvo ese valor? Este es el detalle que vamos a ver. Sabemos de que la fuente del agua pues, es la precipitación, la lluvia, y tenemos que entonces revisar cuánto está lloviendo en la mina Yanacocha. Y ese es el modelo que hizo Yanacocha respecto a la precipitación. Este cuadro tiene como fuente el EIA de la quinta modificación del proyecto Sur Yanacocha. ¿Me ayudas, Luis? Quinta modificatoria Yanacocha sí, gracias. Esa es la fuente, ¿no? Como les decía, algunos EIAs también han sido la referencia. ¿Qué significa esto? A ver, no, esta función matemática nos dice de que la precipitación media anual en la zona de la mina es igual a 0.43 por la elevación menos 363.83, y esto nos da en milímetros de precipitación al año. Y por allí hay algunas de las estaciones que fueron utilizadas en ese EIA para determinar esta función. Se ha utilizado la estación Bambamarca, Weber Bauer, Yapa en Cañada, la estación de Quebrada Honda, de Maquimaqui, de Carachugo, la estación Yanacocha, esto ya en la propia mina, y la estación La Quinoa. La estación La Quinoa es la que tiene una mayor elevación del terreno, miren, 4.100 y algo metros sobre el nivel del mar, con una precipitación promedio de 1.400 milímetros al año. Esta función matemática es muy útil para quienes
trabajamos con las aplicaciones SIG, con un ArcGIS o un QGIS u otro software GIS, porque nos permite hacer el modelamiento de la precipitación y conocer la distribución de la lluvia en el terreno. Con eso llegamos a un mapa como este, en el cual yo sé cuánto está lloviendo en determinados puntos del territorio. Y esto es la visualización de esa ecuación de hace un momento. En base a esta leyenda, por ejemplo, sé de que estas zonas naranjas son precipitaciones menores a 500 milímetros al año, por acá, por la parte más baja. Las zonas con un celeste más intenso son zonas donde llueve más de 1400 milímetros al año. Y sí, hay unas zonas que están justo en las cabeceras de cuenca, ¿no? Tenemos aquí esta línea punteada, que es la línea de divisora de cuencas. Específicamente esta que estoy señalando es el límite entre las cuencas, la gran cuenca del Atlántico hacia la derecha y la del Pacífico hacia la izquierda. La mina de Yanacocha tiene un modelo hidrogeológico. Sí, ahí vamos a acercarnos un poquito más, que abarca unos 240 millones de metros, 240 kilómetros cuadrados, perdón. Esta es la zona del modelo hidrogeológico. ¿Sí? Y están acá resaltadas las cuencas que la empresa ha considerado en sus EIAs para analizar cuánto es la cantidad de agua de lluvia en estas cuencas, cuánto se vierte, cuánto se capta, etcétera. Entonces ese es el detalle que se tiene. ¿Qué más? Les comenté sobre las aplicaciones SIG. Trabajo yo con las aplicaciones SIG y con estos datos yo he podido determinar algunos valores ya de precipitación, saber cuánto se precipita en cada cuenca. Veamos por allí un detalle. Yo tengo ahí, a ver, antes de pasar al detalle, tengo el valor del área en kilómetros cuadrados y sé la precipitación, ¿no? Y ahí les doy un tip que me resultó muy útil de un colega, me lo pasó y hace 10 años creo, y me es muy útil. Este colega me dijo, si tú tienes la cuenca, un área de una cuenca en kilómetros cuadrados y la precipitación en metros, tú multiplicas el área por esa precipitación y te salen millones de metros cúbicos. Directo. Por ejemplo, si tengo 78 kilómetros cuadrados acá en la subcuenca del río Azufre y la precipitación, para hacerlo fácil, es de 1000 milímetros, o sea, 1 metro. Acá en esta cuenca la precipitación total efectiva, la precipitación total bruta sería de 78 millones de kilómetros, 78 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? Entonces veamos a ver el detalle. En esas cuencas de afectación de la mina de Yanacocha tenemos estos valores de precipitación. Su cuenca Río Azufre, 95 millones de metros cúbicos, Quebrada Honda, 104, etcétera. Voy a pasar por alto porque sé que ni yo mismo estoy familiarizado con todas las cuencas. Veamos el total. En el total son unos 599, bueno, redondeemos, 600 millones de metros cúbicos que se vierten en estas cuencas coloreadas de la mina. También para ahí calculé, dije, ¿y cuánto está precipitándose en el área de la mina, en el modelo hidrogeológico? Y ese modelo hidrogeológico con esta área tiene una precipitación de 288 millones de metros cúbicos, ¿no? Ya, valores que vamos a comparar después. Bien, entonces con esto yo aclaré estos valores de cuánto se precipita. Ahora bien, algo más que a tener en cuenta. Necesitamos saber cómo es la distribución del agua de lluvia. De lo que llueve, cuánto se convierte en agua subterránea, cuánto se evapora, cuánto se infiltra, etc. Este es un gráfico presentado en muchos material impreso de la mina, también en audiovisuales incluso, fue presentado por
un ex ministro de Ambiente, indicando y aclarándonos a todos de que se consideraba en los cálculos de Yanacocha de que cuando llueve, esto pasa. De la lluvia total, 50% se evapotranspira, es lo que nos dijeron, 40% se escurre, que es el agua que es superficial, y un 10% se infiltra. Por supuesto, estos son valores promedios, ¿no? Unos serán más, otros menos, depende del tipo de cobertura, tipo de suelo, pendientes, etcétera, ¿no? Pero estos son los valores que trabaja la empresa. En algún momento, en algunas ocasiones, se trabajó con otros valores. Creo que se indicaba que un 20% se infiltra, pero bueno, en las últimas presentaciones que he participado con los colegas de la empresa, se quedó en que es 10% el valor del agua que se infiltra. Entonces, ya sabemos, hace rato les mencioné cuánto se precipita, estamos viendo el coeficiente de infiltración, y ahora podemos saber entonces de lo que se precipitó, cuánto se infiltra. Entonces, en el área de las cuencas afectadas por Yanacocha, tenemos 60 millones de metros cúbicos de agua que se infiltran. En el área de simulación hidrogeológica son unos 29 millones más o menos, ¿no? Entonces ya tengo por ahí algunos valores para ir comparando. Entonces, ya determiné captación, determiné cuánto se precipita y cuánto se infiltra. Llegamos al ergo. Entonces, ¿qué está pasando? Y recordamos pues, lo que nos dice la GRI. Si estás captando más del 5%, es afectación significativa. Vamos a ver el detalle. Vimos por allí un porcentaje de cuánto significa ese valor de 24 millones de metros cúbicos respecto a lo que se precipita. Pero también en el camino, y esto cuando estaba ya preparando esta presentación, me encontré con otro detalle interesante. Es bueno revisar también las normas, las autorizaciones de la Autoridad Nacional del Agua, porque encontramos ahí información también valiosísima que tenemos que ver cómo encaja, ¿no? Esto es como un rompecabezas, cómo va encajando cada una de estas piecitas y vamos formando la figura del panorama general de esta afectación. Resulta de que hay una resolución directorial, la resolución 773 del año 2016, ANA, Autoridad Autónoma del Agua de Marañón, en la cual se precisa cuánto es el agua que está actualmente captando la empresa en 20 pozos. Me pareció esto formidable porque me permitía precisar mejor dónde es que se están captando estas 24 millones de metros cúbicos, ¿no? Bueno, con esta resolución aclaro 18 millones. Todavía me falta ver dónde están el resto de los 6 millones de metros cúbicos. Pero a ver, resulta de que en esta zona, que es la zona del pozo, del Tajo Chaquicocha, si no me equivoco, es una zona en la cual se están captando 17.2 millones de metros cúbicos. Y eso está en la cuenca del Río Grande, ¿no? Quienes vivimos en Cajamarca podemos tener una mejor idea. Solo de la cuenca del Río Grande entonces se estaría captando, no condicional, se está captando con la autorización del Estado 17 millones de metros cúbicos. Eso comparémoslo con la cantidad de agua que se infiltra en esta cuenca y vamos a tener un desbalance grande. Y también, bueno, en esta resolución nos indica de que hacia la zona del Tajo Yanacocha, el antiguo Tajo, pues allí solo 0.8 millones de metros cúbicos. Pero ¿qué más? Les decía que esto es como coger las figuritas del rompecabezas, seguir colocando, y todo tiene que encajar y todo tiene que tener sentido, tiene que haber consistencia en la información, ¿ya? Esta palabra es clave, todo tiene que ser consistente. La autorización del Estado, por ejemplo, tiene que ser consistente con los datos de los EIAs y los datos de los EIAs consistentes con sus reportes, ¿no? Y con la naturaleza misma, ¿no? Con la cantidad de agua que se precipita, etc. Entonces,
por esta consistencia también y gracias a Katy Sesmero que nos ilustró sobre los aspectos hidrogeológicos en la mina, fue de que pude hacer esta delimitación. Bueno, tomé prestada la delimitación de Katy sobre esta zona verde y naranja, de cuáles son las zonas en las cuales hay una afectación al nivel freático del agua, ¿no? El nivel la zona en donde va descendiendo el agua, ¿no? Y bueno, Katy nos indicaba de que son una zona de 55 kilómetros cuadrados en las cuales hay descenso del nivel freático, y ahí es donde también no nos poníamos de acuerdo. Yo le decía, pero mira, entonces estamos en cabecera de cuenca, esta es la zona más alta, esta parte, y todo el terreno está de bajada, es el cerro, ¿no? Entonces, si esta es tu máxima área de afectación, entonces también es tu máxima área de recarga hídrica, porque fuera de esta zona, argumentaba yo, y esto Saúl después nos ilustrará mejor, yo le decía, en esta zona, fuera de esta área verde, el drenaje es hacia abajo, ¿no? Hacia afuera, alejándose de estas zonas verdes. Y en las zonas verde y naranja, como ahí está disminuyendo el agua, es hacia adentro la dirección de flujo. Y le decía, pues entonces tú tienes solo 55 kilómetros cuadrados para recarga. Y me decía, no, pero es que tienes que tener en cuenta el aporte lateral, ¿no? Y bueno, nos poníamos de acuerdo. Saúl creo que nos va a ilustrar bien esta parte. Entonces, ya para ir terminando, tengo 5 minutos, se hizo entonces la comparación correspondiente. Y por esta área que les mencionaba, yo he tenido que distribuir proporcionalmente la cantidad de agua afectada, asumiendo de que esa cantidad que se capta, que la cantidad que capta Minera Yanacocha no es puntual, sino que hay una área de aporte que está distribuida entre las cuencas afectadas. Entonces, ya yendo a los valores, tenemos aquí las cuencas que considera Minera Yanacocha, que son equivalentes al 7º nivel Hofstadter, ¿no? Hay quienes recuerdan esta clasificación de la ANA. Por ejemplo, a ver, en el Río Grande, tomando este ejemplo, se ha captado 6 millones de metros cúbicos aproximadamente, se ha infiltrado solo 8.4 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, esto significa como que de esta cuenca se hubiese captado un 71% del agua subterránea. Si yo recuerdo los parámetros GRI, diría afectación significativa. Acá en Río Paccha, 6.1 millones de metros cúbicos infiltrado, pero 5.4 captados, por lo tanto 89% captado, afectación significativa. Río Azufre, 66% captado, muy significativo todo. Río Rejo, 33% captado, también muy significativo. En Quebrada Honda, solo un 9% captado, sí, algo medianamente significativo, no sé qué calificativo ponerle. En Porcón no se ha captado nada, 0%, no habría afectación significativa. Entonces, una primera conclusión allí, la afectación de la captación del agua subterránea se siente, entre comillas, se siente en el nivel de estas cuencas impactadas por Yanacocha, en el 7º nivel Hofstadter, les decía. Mis paisanos cajamarquinos se ubicarán mejor cuando les digo las cuencas del Río Grande, la cuenca del Río Paccha, Azufre, etcétera, están con afectación significativa. Pero esta afectación significativa no queda solo en el 7º nivel Hofstadter, sino que, acá disculpen quienes no están familiarizados, las unidades hidrográficas, las más pequeñas están dentro de una unidad hidrográfica más grande y esta otra dentro de otra más grande, etcétera, y estos son los niveles Hofstadter. Y en Cajamarca, el 6º nivel Hofstadter, que contiene las cuencas que hemos visto, está acá representado. Y a ver, y también hemos hecho la comparación con la cuenca del río Mashcón. Mis paisanos se ubicarán muy bien en esto.
En la cuenca del río Mashcón tenemos 23.5% del agua captada, afectación significativa. En la cuenca del río Chonta, 34.2% del agua captada. O sea, repito, es el agua captada respecto a lo infiltrado. Estas son las cuencas más afectadas. Por allí la cuenca del río Puclush, solo un 7%, ya casi no se siente. Y el río Leucano, que es muy grande, ya no se siente. Pero entonces, hay una conclusión grande. Se siente la actividad minera de Yanacocha hasta el 6º nivel Fafstetter. El agua que se está captando y luego se está drenando es significativa. Y ahora nos resta decir qué cosa es afectación significativa. Afectación significativa es esto. Es tener que depender ahora de agua bombeada para surtir hacia los canales de regadío. Esta es una foto del año 2005 de una de las memorias de sostenibilidad ambiental. Por ese entonces ya la gente estaba que reclamaba la afectación y la empresa ha tenido que hacer modos para entregar el agua. Y por ahí tenemos, a ver, también en esta resolución 773 del 2016, un detalle de cómo es, qué compromisos tiene la mina para regresar agua hacia algunos canales. Y también nos da un valor, dice que el destino del agua para actividad minera, de lo que está captando, son 6 millones de metros cúbicos. Canal Quishuar, 1.8 millones de metros cúbicos, etcétera. Varios canales, inclusive también tenemos para acá el Río Grande, que para nosotros los cajamarquinos ya viene a ser un río con nacimiento artificial, con 2 millones de metros cúbicos al año. Quebrada Ocuchamachay, 1.3, por ahí no está especificado, en la resolución no indica, 2.8, bueno, ahí hace un total de 18 millones de metros cúbicos que están comprometidos. La empresa los tiene que captar y entregar a estos puntos de agua. Entonces, eso es afectación significativa, tener que depender del bombeo, de los costos de bombeo y toda la logística que esto significa. ¿Qué más es afectación significativa? Y ahí es la perspectiva de si yo veo algo, el vaso de medio lleno o medio vacío. La empresa presenta como un icono de la responsabilidad social el reservorio San José. Esta es la preocupación que tengo yo con Cajamarca y por eso hice el reservorio San José para dotar de agua 6 millones de metros cúbicos a los diferentes sistemas de riego, ¿no? Pero esa es la parte de relaciones públicas. La parte de los hechos es de que se necesitaba esta estructura para poder regular bien el agua que se tiene que entregar a estos canales. Entonces, eso, ya para culminar la presentación, la afectación significativa, ese haber captado más del 5% del volumen de agua subterránea, ha significado tener que ser el reservorio San José, dotar de agua por bombeo a los canales y cursos naturales, bueno, que fueron naturales, y el día que la empresa se vaya, pues el costo se va a tener que comenzar a cobrar del fideicomiso que existe hasta que se acabe, y esperemos que no estemos como esos fideicomisos de Fonavi, que es muy difícil de llegar a ser efectivo, ¿no? Eso, amigos, es entonces cómo es de que veo la afectación de la mina Yanacocha en la zona de Cajamarca, ¿no? Entonces, quiero también indicar de que desde las 8 de la noche, dentro de algunos minutos, va a estar disponible esta presentación en el blog Crónicas de Cajamarca, que es un blog donde coloco estas impresiones. Va a estar también disponible la ayuda memoria, para que vean también con detalle todos estos datos
¿no? Lo repasen. Y antes de terminar, aprovechando la oportunidad también, se ha brindado a los primeros 50, creo, asistentes un libro. Esos libros que lees, disculpen por la autopropaganda, es un ensayo con el cual tuve el honor de ganar en un concurso literario en el año 2017. He hecho entrega de los últimos 50 ejemplares para este evento. Pronto va a salir una segunda edición donde presentaremos ahí los paisanos cajamarquinos, los invitaremos en su momento. Entonces, eso es todo y muchas gracias. Muy bien, gracias, ingeniero. Ha puesto la valla bastante interesante para la siguiente intervención.